Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Nos proponemos hablar de la desvinculación educativa. En América Latina, el 60% de los estudiantes logra culminar enseñanza secundaria. En Uruguay, esa cifra cae al 40%. Es un tema que afecta a todas las clases sociales, pero impacta con más fuerza en los jóvenes pobres. Vamos a un primer informe y luego ya les presentamos a los invitados. El informe Políticas para mejorar la permanencia y la culminación de la educación media en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina y Results of Development, propone 9 recomendaciones que deben implementarse teniendo en cuenta la perspectiva de género, basadas en la calidad de los entornos de aprendizaje, en enfoques inclusivos y participativos, en datos y focalización y coordinación e inversión en capacidad escolar. La publicación destaca que actualmente solo el 59% de los estudiantes latinoamericanos completan la educación secundaria, pese a que esta es obligatoria en la mayoría de los países de la región. Este es uno de los factores que frenan el desarrollo socioeconómico, ya que las personas que se desvinculan tempranamente de la escuela tienden a pasar más tiempo desempleadas y a tener menos herramientas para abordar los desafíos que surgen durante y después de su educación. Para frenar el abandono escolar, el informe propone 9 puntos. En primer lugar, mejorar el entorno escolar para promover un sentido de pertenencia. Mejorar el vínculo con el mercado laboral y la continuación de los estudios postsecundarios. Incorporar una perspectiva de género al diseño de las iniciativas para la reducción de la desvinculación escolar. Mejorar la participación de padres y familias. Implementar sistemas de alerta temprana para asegurar que los estudiantes reciban el apoyo necesario para permanecer en la escuela. Fortalecer los datos sobre la implementación. Fortalecer la coordinación entre iniciativas nacionales y regionales. Proporcionar recursos para apoyar la toma de decisiones en las escuelas. Y finalmente, el estudio recomienda invertir en capital humano. Y es un gusto tener esta noche en esta mesa de trabajo a John Díaz. Es educador, pertenece a la obra Minga, que pertenece al padre Mateo, que está radicada en Las Piedras. Es una obra socioeducativa. Este mes está cumpliendo 8 años. Buenas noches, bienvenido, John. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Maxi Sánchez, que también forma parte de la obra Minga, dejó de estudiar, volvió a los estudios, hoy es técnico electricista y sigue estudiando. Buenas noches, bienvenido. Nicolás García, que también tiene 27 años, dejó de estudiar, ahora está estudiando en ese formato que es la educación para adultos, un plan que instrumentó secundaria en el año 2009. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? John, empezamos contigo, porque esta idea de, bueno, de trabajar en Las Piedras, trabajar con jóvenes, lograr que vuelvan al sistema educativo. Es el caso, por ejemplo, de Maxi. Sí, de Maxi y de muchos más. Tengo una responsabilidad muy grande que te comentaba antes, ¿no? En esta semana, pensando en todo esto, desde dónde me paro y de dónde analizo todo esto. Y lo tengo que analizar como joven que soy, tengo 28 años, como joven que fui a escuela pública y que vi a la mayoría de mis compañeros que no pudieron llegar a ser universitarios, a la enorme mayoría de mis compañeros de escuela que no llegaron. Fui a la escuela, para los que son de Las Piedras, la 205, la Saba Sola y Sola. Y como joven que elegí también parar mi ciclo de formación, yo hice primero ciencia política, después el profesorado de historia, y decidí parar para quedarme con Mateo acompañando este proceso de Minga. Porque por algo que me partía los ojos, que era ver a chiquilines de mi edad, yo hace 8 años, tenía 20 chiquilines que tenían 18 o 17, con un potencial enorme y que estaban a su suerte, que iban quedando sistemáticamente afuera y que no pasaba nada, que cada vez eran más y que encima lo que empezó a pasar era que la respuesta que había era, bueno, mandemos policía, mandemos cuidado con estos gurises, hay que correrlos de acá. Desde ahí es el análisis que puedo hacer de más de cientos de historias como las de Maxi y de conocer en estos años muchas injusticias, ¿no?
de estos jóvenes. Maxi, tu historia es una buena historia en el sentido que tenés 22 años, que sos parte de una familia con 6 hermanos, con una madre obrera, que hizo un gran esfuerzo, que fuiste y viniste, pero bueno, volviste a estudiar y hoy da sus frutos. Sí, volví a estudiar después de mucho, ¿no? Esto, como también te comentaba, un montón de cosas que tuve que sobrepasar y que todavía sigo algunas sobrepasando. Y vuelvo con gusto, ¿no? Cuando vuelvo a estudiar, vuelvo diciendo, qué bueno que es estudiar y qué lindo en realidad, porque nunca me consideré mal estudiante, simplemente en su momento, cuando debería haber estudiado, no tenía como, mi mente no estaba en eso, mi mente estaba en, bueno, tengo que sobrevivir de cierta manera y que aliviar un poco la casa. Bueno, eso, mi madre trabajaba ahí en Freeport, todas esas cosas, ¿no? Y siempre a nosotros nunca nos faltó el plato de comida. Pero claro, yo cuando empecé a crecer, cuando estaba en el liceo, en la UTU, que también fue todo la primera parte de la UTU fue como un bullying extremo, porque claro, el pobrecito, el campeón es roto, el que día, claro, no teníamos agua potable, agua fría, y hay veces que con el invierno no te bañás, porque no te da para bañarte, porque después tenés que salir a morirte de frío. Y bueno, con todo eso, en un momento veo y analizo y digo, no me falta la comida, pero a mi madre le está faltando la comida. Entonces elijo, digo, yo me puedo revolver en la calle, contenedores, pedir, etcétera, etcétera, y bueno, que mi madre de cierta manera coma, que era ella la que precisaba la energía, y bueno, por eso yo elijo de cierta manera dejar de estudiar, pues no consideraba que era algo importante en mi vida. En ese momento sentía que no era importante para mí. Y ahí digo, ya está, tengo que dejar y tratar de solucionar de otra manera. Después en un punto hago el clic y vuelvo, retomo a estudiar y está bueno. Eso, con gran esfuerzo, y soy técnico en electricista, con la firma de UTE y todo eso, y sigo estudiando. Sigo creyendo de que, bueno, que la educación es el camino en realidad, que si no estudias en este país es muy difícil encontrar la salida. Hay una historia que un poco vos nos hacías y que me gustaría que la contaras. Dejaste el liceo y un día fuiste al liceo, ¿y qué pasó? Ahí va, dejé la UTU y fui a un liceo, y bueno, en enojo de cosas, rompí todos los vidrios del liceo, todos los vidrios, a piedrazos, tiré piedras. Bueno, con el tiempo también acompañado con el proyecto, hago con la reflexión de que yo no tuve la oportunidad, pero bueno, otros la tenían que tener y tenía que ir a reconocer lo que había hecho. Y fui, lo reconocí y hasta hoy día se acuerdan de eso, decir, bueno, rompieron los vidrios del liceo, pero el loco vino y se responsabilizó. Obviamente yo no tenía los recursos para pagar los vidrios, pero bueno, a disposición de lo que sea. Pero sí, es una anécdota interesante. Nicolás, en tu caso decíamos, bueno, la crisis del 2002, la situación familiar fue muy dura para tu familia. Sí, de hecho, hasta el momento no estaba teniendo ningún problema, terminé primaria sin ningún problema. Empecé a cursar, me acuerdo, en la UTU Colón, el primer año del liceo, ¿no? de la parte del liceo. Y me acuerdo, bueno, que ahí se suscita la crisis de 2002, una crisis que marcó el país. Y un poco parecía la historia a la de él, ¿no? Uno se empieza a fijar, y más como adolescente tal vez, y de hecho tal vez le pasa a muchos adolescentes, se empieza a fijar en el ahora y no tanto en pensar en el futuro. Entonces ahí también me entré a fijar un poco las necesidades de mi hogar, mi padre sin trabajo, mi madre realizaba una limpieza, me acuerdo en aquel entonces, de 2 veces por semana, y lo que ella ganaba duraba una semana en casa. Entonces, como adolescente y en mi madurez empecé a fijarme en eso y a tratar de colaborar con eso, obviamente en contra de lo que mis padres me decían. Empezaba a no ir a clase y a tratar de resolver y generar algún ingreso para poder colaborar en mi casa. Entonces ahí se suscitó todo eso y bueno, ahí fue que dejé de estudiar, y años después, hoy en día, el año pasado, perdón, retomo gracias al apoyo de mi esposa y bueno, al ver también la situación un poco que uno de repente se proyecta con querer realizar ciertas labores en los trabajos, ¿no? Y ves que no estás capacitado. Entonces, en definitiva, bueno, un poco por eso y con el apoyo incondicional de mi esposa, retomé el año pasado y bueno, hoy en día estoy cursando actualmente el primer año de bachillerato, así que estoy contento con eso. Hablábamos en el programa de la desvinculación. Las cifras de desvinculación en el Uruguay son altas. ¿Qué explicación le encuentran ustedes? Se habla problemas familiares, problemas económicos, los contenidos que de pronto no son los esperados por los estudiantes. Bien.
Creo que es todo, pero para mí hay algo que urge, que es ese número de jóvenes pobres. Ahí me parece que está radicada la injusticia y que hay que cambiarlo ya eso, ¿no? O sea, ese número de jóvenes pobres, que sea la mayoría, que no estudia, y algo que nosotros hemos aprendido en la tristeza de la práctica, ¿no? De estar con ellos. El Estado no les cumple cuando tiene que, ¿no? que darles una mano, no siempre les cumple. Ahora, si esos jóvenes pobres se equivocan, ahí sí cumple el Estado. Y ahí sí la cárcel está garantizada, y ahí sí, en estos 8 años no ha cambiado tanto la situación. Sabemos lo que es Colonia Berro, sabemos lo que pasa dentro de las cárceles para esos jóvenes pobres. Si es uno de los jóvenes que es de un sector más alto, el que está desvinculado y que comete un error, va a haber un abogado presente, va a haber una justicia que va a operar de manera distinta, va a tener mucho más posibilidades. Entonces, para mí la urgencia está en estos jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen 1000 potencialidades, Nosotros, bueno, gracias al aporte de ustedes, ¿no? Pero van a poder ver testimonios de jóvenes creadores, creativos. Entonces creo que el Uruguay tiene mucha hipocresía también. En esto tenemos que hacer una reflexión como pueblo, ¿no? Porque es muy fácil decir a los políticos, el Estado, pero para mí es como pueblo. Sabemos cuáles son las poblaciones que están con sus derechos más vulnerados, sabemos cuáles son los barrios que hace años que siguen sin luz, sin calle, saben quiénes contratan, a qué barrios dejan afuera, a qué perfil de joven no eligen para trabajar. Todos esos son dolores que se van sumando, tenemos que cortar cadenas de frustración y si no lo hacemos, nosotros creemos en los cambios de abajo. Esto es algo que nos inculca mucho Mateo, ¿no? Y que creemos verdaderamente en los cambios desde abajo. Por eso convocamos a todo el mundo. El proyecto nace desde la comunidad salesiana, pero es totalmente abierto y no le decimos a la gente venga, aporte. Primero le decimos no, venga, conozca, mire, vea, acompáñeme, él es fulano, él es mengano, esta es su situación. Y recién ahí. Y otra, para mí, otra hipocresía que tenemos que hay que cortar ya es dónde se invierte y cómo se invierte también. Eso yo no tengo duda que también hay que, y me animo a decirlo, se enoje quien se enoje, ¿no? Esto que te decía, no es necesario para mí gastar tanto en técnicos, tanto en técnicos, sino más en infraestructura, en potenciar los barrios, en que, esto que te decía, ¿no? Yo te enseño a nadar y viene un técnico con la mejor de las intenciones y me dice, mira, para nadar hay que hacer así, así, asá, y cuando estés en el agua, la ola, respirá, pero ¿y la piscina? ¿Y la piscina dónde está? Y vos técnico estás cobrando un montón por hacer ese trabajo, que está bien, que es justo, que es bueno, pero la piscina sigue sin llegar a ese barrio. Sigue sin llegar a ese barrio. Y vos técnico también sabes que hay jóvenes que van al club que le pagan los padres, que van en auto, que van en camioneta. ¿Está mal que pase eso o no? Lo que está mal para mí es seguir sobrecargando sobre un sector de la población un estigma tremendo y no hacer todo lo que sea posible, para que eso cambie. ¿Tu experiencia en la UTU ha sido buena? ¿Tenés bueno, terminaste, concluiste, seguís estudiando? ¿Es buena tu experiencia? A mí en lo personal ahí en la UTU pasé por todo lo que hay de cierta manera en la UTU, de estudios, ciclo básico, bachillerato, diferentes modalidades. Y encontré un montón de cosas en realidad. Yo estoy convencido de que hay cosas que también que se podrían hacer diferentes. Yo estuve en el plan de FPB, de UTU, después de haber estado en ciclo básico, y ahí noté una cosa que para mí está mal, es que bueno, que en realidad sí está bien que los FPB lo tengan, que tienen educadores. ¿Qué son los FPB? No me acuerdo ahora el nombre de la sigla, pero es como... Formación profesional básica. Ahí va. Para reinserción educativa, de cierta manera, que bueno, en mi época, ahora se le está dando más importancia, pero en mi época en realidad era tipo, bueno, juntemos a los gurises y tengámoslo acá y tipo, me tocó de todo, ¿no? Profesores... Hubo un profesor que fue el que me llevó, yo creo que hasta donde estoy ahora, y después tuve un profesor que nos ponía una película y se acostaba a dormir en la clase, ¿no? Entonces vos venís con todo lo de tu casa, todo, y yo ya era mayor y yo hay veces que me iba porque decía, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, agarro, copio el nombre y lo hago en mi casa, lo veo en mi casa. Y bueno, una de las cosas que te estaba diciendo que para mí está mal es que, bueno, los FPB tienen educadores. Entonces yo pensaba, hacía como un análisis y decía, ¿y por qué estos educadores no están en el ciclo básico? ¿Por qué no previenen?
de cierta manera, porque lo que están haciendo es curar de cierta manera, pero ¿y por qué no ponen los educadores en el ciclo básico? Sabemos que las adscritas tienen como, no sé, un montón de grupos a cargo y no pueden obviamente hacer el servicio personalizado. Y pongan educadores entonces. O sea, está bien que lo tengan los ciclos básicos, ¿por qué? Digo, los CPP, ¿por qué no lo tienen los ciclos básicos? Y un montón de cosas, ¿no? También eso, que te contaba, que ibas... A mí me tocaba que habían profesores que se encasillaban contigo. Y tipo, una anécdota también ahí muy buena, que fui a dar un examen de idioma español, me acuerdo, y la profesora me hizo la cruz todo el año en realidad, por eso me lo llevé al examen y fui como 3 años seguidos, siempre me presenté porque siempre yo quería salir adelante de cierta manera. Y en la última vez que me presenté, que me queda como anécdota, hice todo el escrito, me paso a oral. Al oral me va bien de bien y la profesora me pregunta, ¿y por qué no respondiste las 2 últimas preguntas? Le digo, da vuelta a las hojas, da vuelta a la hoja. La profesora ni se había molestado en leer todo el escrito. Estaban ahí las respuestas y estaban bien. ¿Te estigmatizaba según vos? Sí. Y pasa. Y bueno, yo hoy día estoy en el Preminga con una parte de los gurises más chicos y nos toca ir a los liceos y eso. Y si en la SUTU o los liceos no ven que hay alguien que te está acompañando, te dejan de costado. Y es real, pasa, de verdad pasa. Entonces nosotros lo vemos ahora con los gurises y decir, nosotros tenemos que estar y encarar porque hay la situación de los padres, hay veces que no pueden acompañar. Pero eso no significa que los gurises no tengan potencialidades. Yo lo creo, porque yo también lo viví. O sea, un ejemplo. Nicolás, y en tu caso, ¿qué explicación le encontrás a cuando hablamos de esto, de tanta desvinculación? Vos volviste de grande, te está dando resultado. ¿Por qué? ¿Qué explicación encontrás vos? Bueno, un poco como decía anteriormente, ¿no? Un poco por la situación personal. También creo, ahora no recuerdo tantas cosas como él, ¿no? Pero creo que también me acuerdo de mi experiencia de adolescente, ¿no? Recuerdo, bueno, aulas desordenadas, mucha gente, poca atención sobre los alumnos. En aquel entonces, no sé hoy en día cómo se está haciendo. Creo que los números hablan de algo que hay que resolver, ¿no? Pero recuerdo sí esa situación y yendo un poco ahora... La verdad creo que hay muchísimas cosas para mejorar, pero en mi caso, por lo menos en mi experiencia de cursar ahora de adulto, se están buscando las herramientas, se están buscando las formas. Creo que, como decía John, hay que apuntar mucho más, sí, a ver a esos chicos, ¿no? A ver a esas vinculaciones de adolescentes de situación en pobreza y ver qué herramientas se pueden enfocar para ellos, ¿sí? Porque tal vez si se desvincula a alguien de la educación secundaria que tiene otros recursos económicos o otra familia, se le puede pagar un curso, se le puede hacer, ¿me explico? Pero no aquel que no tiene recursos, si deja la educación pública, no tiene ninguna otra forma de acceder a algo. Entonces creo que por ahí, como decía John, apuntar a eso y también creo que a la conciencia de la familia. Creo que el apoyo familiar es incondicional en eso. Creo que siempre las situaciones, bueno, por lo menos las historias que nosotros contábamos, y creo que hay muchas de esas, la situación familiar y la situación del hogar siempre es tajante a la hora de que un adolescente decida desvincularse o no. Y también eso, ¿no? Que generar conciencia es futuro, creo, mucho. Generar mucha conciencia del futuro a los adolescentes. Maxi, ¿qué es de la vida de tus amigos del barrio? De Barrio Obelisco, me decías. Sí, más bien yo siempre me manejé más en el centro de Las Piedras, no tanto en mi barrio, pero tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente que está presa, tuvimos una vez, me acuerdo que siempre es muy triste contarlo, ¿no? Una vez en el proyecto nos mataron a un compañero y tuvimos que ir a cenar ahí y gente que está arruinada por la droga, o gente que no pudo. Porque eso también, el proyecto te da un montón de oportunidades, pero hay otras cosas que tienen que acompañar, como decía, lo familiar y bueno, también uno sentirse motivado, ¿no? Y eso, no sé, siempre yo creo que se llegó de cierta manera tarde, que se podían haber hecho cosas. Todos mis compañeros, todos tenían potencialidades, en todo. Hoy día a veces me toco con gente que eso está arruinada por la droga, pero te sentás a charlar y vos decís, este loco debería estar igual que yo. Y yo por eso hago conciencia, cargo de conciencia que en realidad yo tengo que estudiar por ellos, en realidad. Ya no es solo por mí, es por ellos decir, bueno, ustedes no tuvieron la oportunidad, yo que más o menos tuve a mi familia, el proyecto, aproveché las oportunidades, tengo que estudiar por ellos. Y sí, eso, muerte, droga, o sea, un montón de cosas. Y eso está ahí, y eso, todo el mundo sabe quién es el que vende, todo el mundo sabe el que mató a aquel, todas esas cosas se saben. Entonces, o sea, hasta los policías lo saben, o sea, hay cosas que estando ahí dentro del barrio, te enterás. Los policías van, cobran la cuota mensual, la boca, cosas. John, en estos 8 años,
La droga, ¿es un problema visualizado desde cuándo? Esto le voy a hablar a la gente. La droga es el último de los problemas. La droga es el último de los problemas. Esto que decía Maxi, a esos jóvenes que nosotros perdimos, yo tengo la total convicción de que llegamos tarde. De 10, malo que vos digas, este gurí sí está en la mala. Y le gusta, ¿no? Y encontró en el crimen un lugar que se siente cómodo. De 10, 1. 1 y tiene nombre y apellido. Los demás, llegamos tarde. Verdaderamente llegamos tarde. Había eso, pobreza muy grande, dolores enormes que llevaron a la droga. Y ahí, el caramelo en la puerta, ¿no? O sea, eso es lo que se tiene que entender que no pasa en algunos sectores. No pasa en algunos sectores que están expuestos a tanta cosa mala. No pasa. Entonces, quedémonos, porque para mí no tengo duda que hay una campaña mediática, ¿no? Uno ve y eso, por lo general prima el saber de que, bueno, los jóvenes sí son un problema y estos jóvenes pobres son el mayor de los problemas. Cuidado con eso, ¿no? Estamos en una trampa grandísima ahí. Y después nos pasan estas cosas. A mí, esto es personal, ¿no? Pero eso, mis referentes hoy son Maxi, es Matías, que lo van a ver, es Jessica. Esos gurises sí que hacen esfuerzo para salir todos los días de su casa y consiguen un trabajo y están ayudando a sus padres a hacer lo que no pudieron. Y bueno, Maxi, me acuerdo, uno de los días que yo dije, me quedé tranquilo, ¿no? Un día Maxi me llama por teléfono, terrible lluvia, yo dije, ¿qué pasó? No, tengo que pagar un taxi porque mi hermana tiene que ir a dar un examen, ¿de verdad? Canelón Chico. Y yo nunca llamo un taxi. Pasamos un número de un taxi que le voy a pagar el taxi para que mi hermana vaya a dar el examen. Ese día dije, bien, ¿viste? Estos son mis referentes. Por eso la opción tan radical de quedarnos ahí. Y ahora esto, de asumir, venir y compartir la experiencia, pues no hay mucho misterio tampoco, no es tan caro, no, cuidado con eso, ¿no? En Minga no sobra nada. Tenemos un futbolito, un ping-pong, pero está a la disposición y el darle voz a los que no tienen voz. Nosotros más que nada escuchamos y no tenemos la recetita armada. Escuchamos y después de escuchar y escuchar, ellos mismos saben por dónde pueden andar mejor. Entonces, cuidado con ese paquete que viene armado. Dice, no, esto es lo que acá vamos a sacar a tanto. Y después lo decimos contentos. No, sacamos... Ahora veía el informe, ¿no? O sea, yo estudio trabajo, divino. ¿Tiene que estar? Sí, tiene que estar. ¿Se está haciendo un montón? Sí, se está haciendo un montón. ¿Se invierte más que nunca? Sí, se invierte más que nunca. Pero falta mucho más. Falta mucho más. Recortemos donde haya que recortar. 700 jóvenes, 725 jóvenes van al Yo Estudio de Trabajo. 20.000 se anotaron. 20.000 se anotaron. John, Nicolás, Maxi, gracias por haber venido. Ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Y es un gusto tener esta noche en esta mesa de trabajo, en esta segunda mesa, a Cecilia Jambí, a Laura Mota, especialista en educación, economista, integrante, vicepresidenta de CAF. Nosotros iniciábamos el programa con un informe que precisamente preparó CAF, no solo para Uruguay, sino para el conjunto de América Latina, en particular rescatando experiencias interesantes como las que están ocurriendo en otros países latinoamericanos. Es el caso de Chile, es el caso también de México, y Laura, que además de ser especialista, es consejera del CODICEN de la ANEP. Así que bueno, buenas noches, bienvenidas a ambas. Cecilia, la idea del informe y de estas recomendaciones, ¿verdad? Digo, decir, el diagnóstico está planteado, hay un problema que tenemos en América Latina, que tenemos en Uruguay en particular. Terminan 6 en América Latina, en líneas generales. En Uruguay ese número baja a 4. Y si lo desagregamos, es peor en los sectores más vulnerables.
Sí, es verdad. Gracias primero que nada por la invitación. Primero que nada quiero aclarar que no soy vicepresidenta. Perdón, ya te... Estoy en pero bueno, por la confusión puede ser, yo soy especialista, sí, economista y especialista en educación de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF. Solo simplemente para mencionar, CAF como Banco de Desarrollo tiene una línea de trabajo en educación. Y bueno, dentro de esa línea de trabajo es que promovimos la realización de este estudio, justamente porque, es un desafío, o sea, el hecho de que todos nuestros países de América Latina, CAF es un banco latinoamericano, esto lo hicimos en Uruguay, pero también vemos otros países. En todos nuestros países existen desafíos importantísimos en este sentido, o sea, tenemos un déficit grande en cuanto a la falta de completitud de la educación secundaria, que es un derecho que está establecido así en la mayoría de nuestros países y sin embargo todavía falta bastante para que se pueda cumplir. Entonces, bueno, en el marco de esa preocupación es que promovimos la realización de este estudio. Y bueno, y digamos que yo, bueno, la verdad que solamente escuchar las intervenciones anteriores de Max y de Nicolás, que la verdad estuvieron brillantes porque realmente rescatan un montón, de casi todo, con una claridad impresionante de cuáles son los problemas, o sea, cuáles son los factores que están por atrás de la desvinculación escolar, que son múltiples y ellos lo fueron mencionando muy bien. Pero bueno, en definitiva, ¿qué podemos hacer desde la política pública y en particular desde los sistemas educativos para abordar mejor esa problemática? Bueno, entonces ahí es que nosotros realizamos ese estudio que, bueno, que tiene una serie de recomendaciones que en todo caso no sé, lo vamos conversando. Sí. Laura, ¿qué es lo que pasa que ahí está como ese núcleo complejo, duro, como decíamos, ¿no? Digo, decir 4 de cada 10, pero si lo desagregamos por sector socioeconómico, ya hemos dicho que es un problema que abarca a todas las clases sociales, pero bueno, impacta en los jóvenes pobres de manera superlativa. Primero que creo que tener informes del tipo de que se presentó ahora hace bien poquito y es muy importante para todo el Uruguay, para América Latina, porque de alguna manera nos ayuda a mirarnos, digamos, en un contexto regional, también revisar lo que estamos haciendo y bueno, creo que eso también arroja un poco de luz en algunas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, el informe establece que la desvinculación no tiene un solo motivo, ¿no? Sino que por el contrario es multicausal. Es decir, no es solo económico, no es solo un problema de las familias, no es solo que a los chiquilines no les interesan los contenidos, es decir, lo que se habla de contenidos pedagógicos, lo que le enseñan. Exacto. Es decir, es una sucesión y creo que los testimonios que dieron Maxi y Nicolás fueron muy claros, ¿no? En cuanto a eso. ¿Es solo la condición socioeconómica de la familia la que genera eso? ¿Es solamente situaciones que pueden vivirse en el contexto barrial o familiar de violencia? ¿Es solamente una cuestión de si lo que me ofrece el centro educativo me interesa? No, no es eso. Probablemente es una sumatoria de cosas. Entonces, allí es donde es importante la intervención y la intervención a tiempo. Esta situación no la vivimos desde ahora, no es en estos últimos años, Cecilia lo sabe muy bien, tenemos una larga historia que comienza ya por principios de los 90 de estancamiento que en estos últimos años ha despegado respecto a esta cuestión digamos, del egreso, que sigue siendo bajo y es un tema que nos desafía, nos interpela y sobre el cual hay que trabajar. Respecto a la desvinculación también tiene que ver con el seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento de esos niños que empiezan ya en inicial, en primaria y llegan a educación media?
nosotros tenemos un sistema educativo fragmentado, es decir, por un lado primaria, por otro lado secundaria, UTU, y eso, digamos, siempre supuso que ese salto, que ya del cual hablaba Julio Castro hace tantos años, era un salto que tenía que hacer el niño o el joven, solo o con su familia a lo sumo. Si eso no está acompañado en un seguimiento y una trayectoria educativa, es decir, que el ir a preescolar, el ir a primaria y el ir a media sea algo que está acompañado y que le permita terminar, es muy difícil que eso se dé. Para algunos jóvenes eso lo hacen normalmente porque tienen otra situación de, digamos, de cómo se estructuró su vida y su persona, y además pueden construir un proyecto de vida a largo plazo. Lo que ustedes hablan de la detección temprana. Ahora, lo que uno se pregunta es si los diagnósticos están hechos, si se tienen claro por dónde hay que ir, que se sabe que es multicausal. ¿Por qué es que no se ha logrado revertir la situación, ¿no? Es decir, porque creo que se tiene claro por qué pasa lo que pasa, porque no hay de pronto el desarrollo del marco curricular común, porque no se logra, es decir, el diagnóstico está, ¿por qué no se logra revertir? A ver, hay otra vez, multicausal y además en diferentes tramos educativos. Porque cuando entran a primero nosotros tenemos un problema allí que ya está detectado desde hace mucho tiempo, que es la repetición en primero. ¿Ha venido bajando? Sí, ha venido bajando. Aún hay muchos niños, sobre todo del quintil 1, es decir, del sector, digamos, con mayores dificultades económicas, que tiene un mayor porcentaje de repetición. ¿Eso a qué se debe? Probablemente haya factores que puedan atenderse en la etapa inicial. El Uruguay ha tomado una política que no muchos países latinoamericanos la tienen, que es obligatoriedad de 5, obligatoriedad de 4 y ahora atender la demanda de 3. Y eso, la verdad que la población uruguaya ha respondido. Sabemos que eso va a ayudar en primaria, pero no alcanza con eso. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, también el establecer curricularmente, y tú hablabas del marco curricular de referencia, que es el que estamos trabajando y se sigue bajando hacia las diferentes concreciones, ¿verdad? Pero tampoco alcanza, ¿no? Cecilia, en el informe de CAF se plantea, por ejemplo, que Chile es una buena experiencia en este tema específico. Después podrá haber otros aspectos de la educación chilena en debate, pero en este tema tú decías, bueno, la verdad que en Chile el egreso es muy alto. La culminación de los estudiantes. ¿Cómo, digo, no es que se pueda copiar, evidentemente, pero cómo es que se logra? Bueno, a ver, primero que nada, es cierto, Chile tiene una tasa de finalización de los estudios secundarios, es la más alta de América Latina, es más o menos 9 de cada 10 logran finalizar la secundaria, la educación media. El sistema chileno es muy peculiar y distinto a la mayoría de los sistemas, a todos los sistemas educativos de Latinoamérica. Nosotros en realidad desde CAF no pretendimos ver exactamente todo lo que hace que el sistema chileno funcione así o logre ese resultado, sino que en realidad nos enfocamos en una o dos de las tantas cosas que han hecho ellos. Y ahí en lo que nos enfocamos en el sistema chileno fue mirar en su sistema de seguimiento de trayectorias escolares, que Laura mencionaba recién un poco, cómo ellos logran tener una muy buena información de las trayectorias estudiantiles, de los estudiantes, de las escuelas, a lo largo de toda su trayectoria educativa, desde muy chiquitos hasta el final. Y con eso lo utilizan para asignar intervenciones, para asignar recursos, de hecho, a estudiantes y a escuelas que tienen mayor, digamos, índice, construyen indicadores de riesgo, en fin, tienen todo un sistema de información que Uruguay está avanzando en eso también.
Pero en definitiva, con eso lo que se puede hacer es asignar en forma más, en principio más eficiente y más oportuna, recursos e intervenciones específicas tanto a estudiantes como a grupos de estudiantes o a escuelas o regiones incluso también. Lo que un poco decía recién John Díaz, ¿no? El apoyo. Sí, ahora en realidad ahí el punto es, a ver, porque creo que lo que decíamos ya se decía antes, o sea, los factores que llevan a la desvinculación escolar son muchos, pero el punto es, son muchos. Por lo tanto, la manera de abordarlo también tiene que ser sistémica, ¿verdad? Ahora, para empezar, y creo que ahí hay como dos grupos de políticas, digamos. Hay algunas que van más a abordar y con más focalizadamente, digamos, y con más apoyo contundente a estudiantes que están en riesgo de abandonar los estudios o que ya abandonaron y habría que revincularlos, pero en realidad lo mejor es intervenir más y más temprano para justamente prevenir esa desvinculación de los estudios. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay políticas más sistémicas que también se han mencionado. O sea, es un poco de, a lo largo de todo el sistema educativo, atender a la cuestión de la pertinencia, de la relevancia de los estudios, de atender el tema de que también los jóvenes perciben o no, los jóvenes y también desde el sector productivo y demás, qué habilidades, qué estamos formando, o sea, cuál es la formación que estamos impartiendo a nuestros jóvenes y si esa formación realmente es la que se precisa, en la que les va a equipar mejor para luego desempeñarse en la vida y en el trabajo. Entonces, creo que, y ahí también no solo es el contenido, sino también los formatos, ¿no? Lo que también hablaban un poco antes de que, bueno, de que de repente hay formatos que son más, que no motivan, que de repente, digamos, no permiten a los estudiantes desarrollar o no le dan... por lo menos le impiden como darle un sentido a lo que están aprendiendo, ¿no? Ahí también hay como todo un grupo de políticas que van más a mejorar tanto digamos, la relevancia en el sentido de los contenidos y de los formatos escolares. Ahora, en Chile nosotros lo que miramos fue el sistema de información y a la vez cómo luego de tener ese sistema de información, porque está muy bien tenerlo, pero luego hay que intervenir y hay que usarlo y cómo se usa. En definitiva, ahí también es muy importante que las escuelas o los centros educativos, o sea, el sistema de información te puede decir dónde están los estudiantes en riesgo, claro, dónde están los problemas, pero luego las que tienen la información de por qué esos estudiantes están en riesgo. Es el centro educativo. Es el centro educativo. Son los que están ahí. Y eso es muy importante que, en realidad, y que exige una muy buena coordinación desde el nivel central con el nivel local, de que del nivel central se proporcione recursos, orientación, pero que los centros educativos también tengan cierta flexibilidad y autonomía para poder intervenir con las intervenciones más apropiadas, digamos. Les quiero, hablando de revinculación, la importancia de no solo decirle a los jóvenes que tienen que estudiar, sino también de enseñarles cómo hacer. El caso de Jessica de León, que tiene 22 años y que volvió a estudiar. Algo y después termina diciendo eso no es para mí y después no encuentra lo que es para uno, entonces termina no haciendo nada porque uno a veces empieza a estudiar y todo, pero a veces es como, ¿qué estoy haciendo acá? No entiendo nada, ¿qué es esto? Y es como muy difícil poder seguirlo, en especial sin apoyo. ¿Sin apoyo de la familia? Sí. Sin apoyo de la familia o de algún amigo, por lo menos, que tengas que te dé para adelante. Los centros educativos deberían de cambiar eso. Digo, yo lo veo. Y yo que sé, que las clases sean un poco más
interactivas, por así decir, que sean como más divertidas, no sé, como que busquen, que no sean tan pesadas. A veces hay materias que son muy pesadas y son difíciles. Yo, por ejemplo, no sé sacar apuntes. Yo hasta el día de hoy tengo 22 años y no sé sacar apuntes. Cuando yo llegué a Minga estaba que no quería hacer nada, o sea, yo me había rendido, no iba a seguir estudiando. Me iba a quedar con lo que hice de tercero, que estaba sin aprobar, y me iba a quedar ahí. Iba a ver qué podía hacer y en realidad me quedé ahí, o sea, que quería empezar a trabajar, o sea, no podía, tenía 15 años en ese entonces, cumplía 15 años y era como un poco más difícil. En realidad, pero es más, mi mamá me dijo, si vos ves que no es lo tuyo, bueno, vemos y buscamos un trabajo o algo. Intentó apoyar dentro de lo que ella podía, porque en realidad a veces para un padre también es difícil, ¿no? Yo qué sé, a veces cuando uno no tiene determinados métodos o medios, o yo qué sé, hay pila de gente que lo único que tiene es la escuela, o a veces ni siquiera la escuela aprobada. Entonces, el querer ayudar es lo mejor, pero a veces uno no sabe, o sea, los papás normalmente no saben cómo poder ayudarte, siendo que no tienen los métodos necesarios como para darte una mano. Ellos por más estudiaron. Claro, por más que ellos no y tengan todas las ganas y toda la voluntad de poder ayudarte, a veces no pueden. Eso que plantea, ¿no? El enseñar a estudiar, no solo decirle a los chiquilines, bueno, estudien, pero ¿cómo se estudia, no? Sí, claro. Bueno, allí creo que esto que ella misma planteaba respecto a la relación entre la generación anterior, la de los padres y los jóvenes que están estudiando, muchas veces sucede esto, que los padres de pronto no pudieron culminar ese ciclo educativo y entonces tampoco tienen cómo ayudarlo. Eso lo que ahora se está dando es una cuestión bien interesante de los pares ayudando, digamos, otros jóvenes, que es un poquito lo que vimos acá, ¿no? Otros jóvenes ayudando a que esos tips, esas piques, que, bueno, cómo estudiar, qué hacer, cómo moverte en un centro que es tan distinto. Eso se está dando hoy entre los jóvenes que están estudiando y los que van a ingresar. Y me gustaría comentar una cuestión respecto a este seguimiento que estábamos hablando de las trayectorias, para que tengan una idea de lo que está pasando hoy. Nosotros estamos siguiendo las cortes desde el 2015, es decir, todos los que salieron de primaria en el 2015, qué pasó con ellos a lo largo de los años. Y venimos haciéndolo en cada una de las cortes. Esto, en un principio teníamos un número muy importante de jóvenes que terminaban primaria y no seguían en media. ¿Por qué? Porque no en toda la sociedad, no todos los uruguayos entienden que la educación es obligatoria hasta el final de secundaria. Esta cuestión del derecho a la educación y de que sea la obligatoriedad no está tan clara. Entonces, para todo el mundo es obligatorio la primaria, pero cuando llegan a media no es así. Hoy, la última generación, es decir, la que entró este año, nos queda un 1% sin que esté matriculada y asistiendo a educación media. Esto creo que es parte de este sistema de seguimiento de trayectorias, los sistemas de información. Nosotros ahora conocemos con nombre y apellido cada uno de los jóvenes y dónde está, qué es lo que le pasa y cuál es la situación familiar, cuál es la situación contextual. Entonces podemos hacer ese seguimiento. Pero una cuestión que decía Cecilia, que a mí me parece que es bien interesante, ¿no? Cómo las políticas se pueden hacer a un nivel central, pero si no se va a lo local, al lugar, esto es muy difícil. Este seguimiento de las trayectorias no hubiera sido posible si no se contara con un proceso de descentralización en las comisiones departamentales, es decir, cada departamento hay una comisión y hay un conjunto de personas que están en los centros educativos que están siguiendo estas trayectorias, porque ya no es
en general lo que les pasa, sino es en particular. Lo veíamos y lo decía el profesor que trabaja en Minga, ¿no? Como cada uno de los casos. Bueno, ahora estamos en ese punto, cada uno de los casos. Entonces, mantener a estos jóvenes dentro del sistema educativo, seguirlos, protegerlos, darles las posibilidades. Igualmente todavía hay mucho por hacer porque hay mucho para transformar dentro de los propios centros educativos. Hay mucho para transformar y seguir avanzando en este transcurrir de los jóvenes. Pero aún así, yo creo que el Uruguay viene cambiando su fisonomía en lo que tiene que ver con ir dando derecho a la educación. Lo veíamos con el programa, que bueno, les traje los libros del programa al cual pertenecieron estos jóvenes, que acá están Nicolás. Nicolás fue el que... Sí. Ahí está. Que empezó a estudiar en el 2009 con este programa para adultos. Y ahora sí que es el último que todavía no fue presentado. Laura, cuando se señala, Cecilia también, cuando se señala, bueno, que los programas, los contenidos pedagógicos, ¿no? Los programas, lo que se le enseña a los chiquilines, que está desactualizado, que estamos con programas de otro siglo, cuando en realidad el mundo que se viene no tiene nada que ver con lo que se está enseñando en el Uruguay. Bueno, ahí, a ver, yo rescataría que eso es una preocupación mundial, diría, ¿no? Que obviamente también es una preocupación de Uruguay, el hecho de qué habilidades, qué saberes estamos dictando hoy y cuáles son los que se requieren, los que se van a requerir en un mundo tan cambiante, en donde en realidad no sabemos ni tampoco qué trabajos va a haber en el futuro y demás. Ahora, en realidad, ahí el punto es, digamos, hay algunos datos para Uruguay que son como muy ilustrativos, que son, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que se quieren inscribir en la educación técnico-profesional, ¿no? O sea, y cómo ha subido la matrícula. Uno mira las cifras y la matrícula en la educación técnico-profesional ha crecido exponencialmente, mientras que en la secundaria se ha mantenido relativamente estable. Eso lo que está indicando es que hay muchos jóvenes, o hay una demanda creciente de jóvenes que visualizan a la educación técnico-profesional como una alternativa válida, buena, pertinente, que quizás le ven que les agrega un tipo de formación que les permite también una más rápida inserción laboral, lo ven más relevante, en fin. O sea, pero no hay lugar para todos. Bueno. No, las plazas están, digamos, si hoy quisiéramos contar con todos los jóvenes, sí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que también cuidar el flujo. Es decir, si hay repetición... En la UTU hay una demanda en la cual se presentan miles de estudiantes y que no encuentran el lugar. Bueno, pero ahí tenemos que diferenciar entre lo que son los cursos del tramo de obligatoriedad y lo que son los cursos de formación profesional. Por ejemplo, tenemos una larga lista en técnico prevencionista, ¿no? Esto, digamos, ya es de otro nivel, y para lo que es la educación, el tramo de obligatoriedad sí está garantizado que hay lugar para todos los jóvenes que puedan estudiar. Que creo que esto es bien importante porque, digamos, esto es una cuestión que es necesario garantizar. Desactualizados los programas y nos vamos. Sí, a ver, yo creo que ahí hay una transformación muy importante para hacer. Hablaba de lo que nos espera en este siglo en el cual estamos y sin duda que hay un salto importante para dar, en donde hay otras cosas que siempre las tuvimos, pero tal vez hay que acentuarlas. Por ejemplo, la creatividad es una de estas cuestiones que va a permitir también adaptarse a los cambios que vendrán, el trabajar con otros, trabajar en equipo, porque... habilidades transversales y socioemocionales, ¿no? También.
Y por otro lado también el hecho de que la toma de decisiones, por ejemplo, cómo hace una persona para ir tomando decisiones en cada uno de los momentos de su vida y poder hacer una toma de decisiones informada, ¿no? Estas cuestiones que parecen tan obvias también requieren de una formación. Entonces, ¿hay que dejar los contenidos? No, no hay que dejar los contenidos. Lo que hay que hacer es que en todo esto que digamos que se habla, no es una cuestión contenidos versus habilidades, sino en todo esto cómo fomentamos y damos lugar a que suceda. 30 segundos y las despido a ambas. Uy, bueno, no, yo solo, si tengo 30 segundos, quería nomás resaltar que, bueno, que en realidad la desvinculación escolar realmente tiene consecuencias importantes para los jóvenes, ¿no? O sea, importantes en el sentido de que realmente los jóvenes que se desvinculan antes de terminar sus estudios secundarios normalmente se insertan en empleos de peor calidad. Que no les permiten o les es más difícil seguir aprendiendo, porque hay que tener en cuenta de que los ámbitos de aprendizaje, si bien el sistema educativo es fundamental, también el trabajo es un ámbito de aprendizaje, pero bueno, también si los empleos en donde se insertan son de baja calidad, también en ese sentido se les limita su aprendizaje futuro. Entonces, digamos que es muy importante que se hagan todos los esfuerzos para que los jóvenes puedan completar ese nivel, y además, incluso, y de paso digo algo que hoy de mañana estuve en un foro de formación dual, en donde se está, Uruguay creo que va a ir por ese camino, y creo que es un camino muy válido, que es un poco empezar a reconocer, a empezar a interactuar con los ámbitos laborales para que también los ámbitos laborales sean parte de la formación de los jóvenes y contribuyan a esa adquisición de habilidades. Gracias a ambas por haber venido. Nos vamos a ir escuchando a Matías Rodríguez. Él también se desvinculó, encontró su camino y hoy está haciendo la Escuela Figari. Y repetí varias veces porque no me sentía como motivado por la gente, por los profesores, no me hallaba. Porque no era lo que yo buscaba, no sé, no había cosas que me hicieran quedarme, cosas que me hicieran, esto me gusta, me quedo, no había. Me gustaba más salir con mis compañeros, no sé, me rateaba. Y eso era lo mejor a veces. Siempre me gustó de chiquito dibujar, con mi hermana dibujaba, y hasta que una vez vine al Minga y un educador me vio que dibujaba, y ahí empecé a ver otra forma de dibujar y empezar a estudiar en eso y ver, no sé, estudiar un libro, ver imágenes y por ahí. Desde ahí me empezaron a ver, empecé a mostrar y ahí empecé a dibujar más, a experimentar, a ver colores, formas, muchas cosas. Es un lugar que es otra cosa al liceo y tal. La única diferencia es que tengo que ir hasta Montevideo, pero la gente está para la misma, son todos gente que dibuja, que hace arte, hay otra forma de trabajar, que fue que me hicieron quedar y bueno, encontrarme ahí también. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano, como todos los miércoles. ¿Cómo anda, Gerardo? ¿Qué tal? Desvinculación educativa. Bueno, el huevo de la serpiente, de los problemas más graves que el Uruguay viene teniendo desde hace décadas. Y corremos un riesgo, que es resignarnos y perder ciertas claves de sensibilidad. El informe, yo lo leí, es un informe muy duro. En América Latina, que es el continente más desigual del planeta, egresan 6 en secundaria. Hoy, ser egresado de secundaria
no quiere decir estar preparado para la sociedad de hoy. En Uruguay egresan 4. Y por otra parte, la situación, desde todo punto de vista, golpea más a los pobres, a los más pobres de los pobres. Los testimonios de los jóvenes han sido impresionantes. Nosotros vivimos una situación de desvinculación familiar y los más pobres son los que no tienen ese continente familiar. Y cuando llegan a los institutos, bueno, hasta son estigmatizados si están o no están con los padres. Son situaciones muy graves. Creo que hay que asumirlas con rebeldía, con mucha rebeldía. Esto no quiere decir entrar en catastrofismos ni entrar en visiones apocalípticas. Yo creo que quiere decir que tenemos la obligación de ser muy realistas. Y la realidad es extraordinariamente desafiante. Por supuesto de que hay mejorías, pero cuando un estudiante nos plantea que lo que estudia, los contenidos de lo que estudia, no le interesan y que se desvincula entre otras cosas por eso, pero además cuando desde el análisis de lo que se estudia resulta que eso ni siquiera lo está instalando en el siglo XXI, bueno, estamos ante problemas muy graves. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, afirmar una sensibilidad muy especial. ¿Por qué? Porque acá está en juego el futuro, acá está en juego la igualdad social, esta es la pelea número 1 por la igualdad social. Nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en donde el gran factor de la integración social fue la educación, Estamos en una sociedad del conocimiento en donde la educación marca las travesías del futuro de cada joven. Y lo que estamos viendo es que la educación en el Uruguay es el principal factor de desintegración. Y los hijos de los pobres tienen una trayectoria ya casi predeterminada y los hijos de los ricos tienen otra trayectoria ya casi predeterminada. ¿Se supera con un acuerdo político? ¿Puede haber un acuerdo político en este tema? La pregunta es otra. ¿Puede no haber acuerdo político sobre un tema tan crucial? ¿Alguien puede decir que la superación de esta situación dramática se puede hacer sin un gran acuerdo político, con una reforma estructural, con una perspectiva de 10 años que vayan más allá del gobierno? ¿Alguien puede decir que tiene la verdad en un programa? ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien puede decir que este es un factor que se resuelve desde un partido? No. Acá, como tantas veces en el Uruguay... Pero se está lejos de un acuerdo político, Gerardo, me parece. Bien, puede ser. Yo puedo llegar a consentir eso. Ahora, si se está lejos de un acuerdo sobre este tema, estamos muy lejos de la inclusión del Uruguay en el siglo XXI, estamos muy lejos de inclusión del Uruguay en una perspectiva de igualdad social y estamos muy mal. ¿Y el rol de los docentes y de los sindicatos? Fundamental el rol de los docentes, Yo defiendo absolutamente a muerte a los sindicatos, pero este es un tema de la República. ¿Esto qué quiere decir? Y bien, que acá estamos definiendo el Uruguay del futuro. Entonces, así como no quiero que a las Fuerzas Armadas las gobiernen los militares, bueno, a la educación la tienen que gobernar los ciudadanos. Por eso, acuerdos de grandes mayorías, no unanimidades, acuerdos de grandes mayorías. Sensibilidad social radical. Acá nos estamos jugando el futuro. Si nosotros estamos diciendo que solamente 4 de cada 10 están egresando y estamos diciendo que ser bachiller en este mundo en realidad es muy poca cosa, estamos advirtiendo un diagnóstico realmente dramático. Y si estamos diciendo que en América Latina egresan 6, bueno, estamos muy mal en un continente que está mal. Sí. Todos podríamos hacer historias personales. Todos podríamos hacer la historia de nuestros hijos. Pero los hijos de los otros, y sobre todo los hijos de los más pobres, son también nuestros hijos. Y hoy su futuro se está jugando en la desvinculación. Entonces, realmente, no podemos asumir estos informes sin rebeldía, no los podemos asumir como un problema técnico, no los podemos asumir
como algo que de alguna manera en la fase incremental se va a resolver algún día. Yo creo que tenemos que tener un sentido de urgencia, que tenemos que tener una sensibilidad social muy especial y bueno, eso supone grandes acuerdos, políticas de largo aliento. ¿Estamos lejos de eso? Y bueno, si uno mira a los partidos, sí, puede ser. Si uno mira a los jóvenes y lo que están reclamando, me parece que no tenemos derecho a no acordar con radicalidad sobre estos temas que son los temas más importantes del país. Gerardo, gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20. Plan País por Televisión Nacional. Buenas noches.